Bueno, entonces, en la unidad número 3 vamos a continuar desarrollando todo lo que tiene que ver con las decisiones organizacionales a partir de los estados financieros, que decíamos la sección anterior, que es el sentido de la organización. Porque si bien estamos en el área de talento humano y tenemos que hacer que el personal esté alineado para lograr esos objetivos, al final del día, los resultados deben ser lo que la empresa espere. No quiere decir con esto que no se presenten desviaciones, pero que sí es nuestra labor como responsables del proceso garantizar que lo que la compañía está esperando desde lo presupuestado esté lo más ajustado a la realidad, ¿sí? Máxime en este momento donde las compañías cambian con tanta frecuencia y donde la diferencia va a ser en todo aquello que se realice con las personas en función, obviamente, de un producto que tenga calidad y acogida. Pero estamos diciendo que cada día la competencia con este mercado globalizado es más agresiva, por lo tanto tenemos que ser mucho más conscientes y trabajar mucho más en el personal. Es así las cosas, las decisiones de la organización son 3 decisiones, que era donde habíamos quedado en la sección anterior. La primera decisión es la inversión. La inversión se refiere a todos aquellos recursos que la empresa destina a hacerlo misional. Y veíamos entonces, denominada como ¿qué? Derechos representados en activos. Y los activos pueden ser corriente, o sea, todo lo que financieramente se vaya a utilizar o se vaya a convertir en liquidez en un periodo de máximo 365 días, o sea, máximo un año. Y ahí encontramos recursos disponibles, es decir, todo lo que tenemos en la caja y en el banco. Inversiones temporales. Si yo tengo en la compañía, por ejemplo, la sana costumbre de la provisión de las prestaciones sociales, depositarlas periodo a periodo, mes a mes, quincenal, como quiera que sea, en un título temporal, un título, un CDT, una libranza, una cartera colectiva, etcétera. Cualquier recurso que me permita al final del periodo, es decir, ahorita para diciembre, tener de alguna manera ese dinero con el que la compañía va a cubrir sus prestaciones sociales. Podríamos hablar ahí de inversiones temporales o simplemente algunas otras inversiones que son de carácter temporal, que la compañía sabe que en menos de un año las va a utilizar. Luego encontramos uno de los activos más importantes de la compañía, que son los deudores o deudores clientes, o cuentas por cobrar a clientes. Son aquellos recursos que la empresa dispone para financiar los clientes, porque yo puedo decir, yo soy el éxito y solo vendo de contado. Sin embargo, vemos que hay otras alternativas para los usuarios y por eso se presentan algunos mecanismos de pago. En este ejemplo, si bien los usuarios no van a comprar a crédito, ni lo que se financia con tarjeta de éxito es porque el éxito lo financia, sino que hay detrás una compañía de financiamiento comercial, pues el éxito sí busca tener unos recursos allí disponibles a partir de una financiación. Pero si yo por el contrario soy, en lugar de ser el éxito, soy Colanta, que le vendo al mismo grupo de éxito, pero no le puedo vender la leche de contado, sino que yo hago una negociación con él y probablemente me vayan a pedir 90 días de plazos, esos deudores clientes, que en el caso de Colanta sería la cuenta de deudores, estaría allí. Porque lo primero que usted dispone es lo que tiene en la caja y en el banco. Lo segundo, si tiene inversiones, las liquida. Y lo tercero es que cobra el cliente. De hecho, pues las inversiones podrían estar en un tercer o cuarto lugar. Luego, ¿qué más tenemos? Podemos tener algunas otras cuentas por cobrar, por ejemplo, un socio, una cuenta que yo vendo un activo que hace parte de la empresa, pero que no es de la cartera, sino que yo vendo un activo que ya o cumplió su vida o que lo quiero cambiar y lo vendo a crédito. Y por último, los inventarios, que luego de cobrar la cartera, lo siguiente que yo voy a hacer es que vender lo que tengo en bodega para generar liquidez. Por el contrario, los activos fijos, ¿a qué se refieren? A todos esos bienes tangibles e intangibles donde la empresa desarrolla el negocio. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la misma compañía, Grupo Éxito, Nutresa, siguientes, hay una serie de bienes intangibles como algunas patentes, la marca, etcétera, etcétera, que hacen parte del negocio porque ya la han construido y son intangibles. ¿Listo? Entonces, la inversión se define como aquella representación de los recursos que necesita la compañía para operar. Luego viene entonces la fuente de financiación, que decíamos que era otra de las decisiones, financiar. Entonces, cuando yo voy a buscar para en el ejercicio anterior, simplemente defino recursos, cuento yo, tengo dos. Una fuente que puede ser o
con acreedores varios, porque por ejemplo, creo que lo tocamos en la sección anterior también, que nosotros somos unas personas muy pudientes y tenemos cada uno de 1.000 millones de pesos que nos sobran. Esos 1.000 millones de pesos que nos sobran, en lugar de ir a llevarlos a un banco, a una cuenta en renta fija, la podemos ir a llevar, por ejemplo, que nos compre unos, financiar algunas actividades de inversión. Les contaba el caso, pues hacíamos el ejemplo con el caso del Grupo Éxito, cuando fue a Sudamérica a comprar los almacenes. Ese dinero es de personas naturales, ahí podemos encontrar entonces personas naturales que tienen préstamo. ¿Qué más encontramos aquí? Los proveedores que son un aliado fundamental que hacen prestarnos recursos cuando nos dan crédito para pagar, nos están financiando nuestra operación. También tenemos a los acreedores. En los acreedores podemos encontrar la compañía de servicios públicos domiciliarios de la región donde esté la empresa, podemos encontrar los arriendos, podemos encontrar seguros, podemos encontrar impuestos por pagar, tenemos distintas obligaciones con terceros. En el corto plazo, entonces ya decíamos, yo puedo tener también recursos. ¿Qué es en el largo plazo? Perdón, ¿qué es el largo plazo? Financieramente, el largo plazo son aquellos recursos que se convierten se cancelan, en este caso como obligación, entre el día 366 y 5 años, ¿sí? Entonces, todo lo que esté ahí entre el mes 12 y el mes 60 va a ser largo plazo. Y por último, están los aportes de los socios. Por eso este lado izquierdo del balance lo llamamos financiación, y esa financiación pues me dice de quién son esos derechos que yo tengo en el lado izquierdo de mi balance. Aquí en el lado derecho están diciendo, mire, de eso que usted tiene allá, una financiación de una inversión de 100 pesos, simplemente las deudas, las obligaciones están representadas así, 40 con el pasivo, que son terceros diferentes a los dueños, y 60 con los dueños. Esa es la función de financiación. Pero las empresas, ¿para qué se crean? Vanessa, ¿para qué se crea una empresa? Luisa, ¿para qué se crea una empresa? ¿O alguien que quiera responder? Luisa Ángel o Luisi, cualquiera que quiera. Hola, ¿cómo estás, Vanessa? ¿Para qué se crean las empresas? Las empresas se crean con el objetivo de ofrecer algún bien o servicio. Es correcto, las empresas se crean que a partir de ese bien o servicio que ofrece eso misional, le dé unos beneficios al dueño. Quiere decir que las empresas se crean para generar valor. ¿Y generar valor qué implica? Implica que el dueño tenga sus expectativas de rentabilidad, implica que los proveedores se les cumpla adecuadamente, implica que al Estado se le cumpla, implica que a los trabajadores se les cumpla, implica que a la sociedad en general se le cumpla. Es decir, que la compañía logre el objetivo, que pueda crecer y que pueda permanecer. Eso se llama generación de valor, es decir, que la compañía genere valor. Nosotros desde Gestión Humana hablamos mucho que la compañía debe agregar valor, y es verdad, agregamos desde el proceso, pero financieramente se habla de generación de valor. Entonces, eso es lo que buscamos. ¿Cómo la generación de valor? Vía la tercera decisión de la organización, que es que la operación, es decir, eso que yo sé hacer, cualquiera sea mi negocio, yo tengo que realizarlo adecuadamente para buscar que hayan unas buenas utilidades para los dueños que le permita a la compañía permanecer y crecer. Entonces, en la decisión de operación que monitoreamos, ¿cómo le va a la compañía durante el periodo? Porque el resultado de un negocio, ¿cómo se mide? Por el valor de los ingresos, que cualquiera de los casos, los ingresos de la organización que es producto de las ventas de lo que sabía hacer, ¿sí? Si yo vendo camisetas, será el número de camisetas vendidas por el precio de venta. Que por efectos de la operación yo puedo tener descuentos, rebajas, devoluciones, voy a calcular las ventas netas. Que a esas ventas que hice yo tuve que tener unos esfuerzos, y es que asumir unos costos para poder vender un producto, sea porque lo voy a fabricar o sea porque lo voy a comercializar. Si yo solo comercializo, tendré un excedente. ¿Entre qué? Entre el precio de compra y el precio de venta. Y si yo lo produzco, tendré también una diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Eso lo llamamos como utilidad bruta. Es decir, que la utilidad bruta en ventas es lo que me queda entre el valor vendido y el costo de poner ese bien donde mi cliente. Vía
costo de mercancía vendida. Porque miren que aquí más abajito tenemos algo que se llaman los gastos de mercadeo y venta. Ustedes me van a decir, ah, es que incluyo la logística para llevarlo en la distribución. Sí, esto es asociado a gastos. Un costo, lo decíamos en la sección siguiente, y ustedes lo han trabajado en la unidad 2, es todo aquel recurso que yo puedo recuperar con la venta, mientras que un gasto yo no lo puedo recuperar en la venta, es independiente del número de unidades. Me explico, si yo tengo que pagar el salario de la secretaria, el salario gerente, yo tengo que pagarlo independiente de que venda una unidad o que no venda, igual que el arriendo, igual que los servicios públicos y los cargos básicos por lo menos. Entonces aquí vienen todos los gastos de administración. Aquí estamos quienes, toda gestión humana con todo lo requerido en el proceso. Miren que nosotros cuando estábamos trabajando el tema de presupuestos, ya vimos que los gastos, que todos los rubros realizados por operaciones de la gestión humana van a ir a este renglón, gastos de administración. Entonces no nos podemos molestar cuando la gerencia nos dice es que gestión humana es un gasto. En el proceso es verdad, es un gasto. Pero yo tengo que diferenciar allá también qué es costo y qué es gasto, que lo explicábamos en la sección anterior. Si yo voy a seleccionar un personal, pues todo el proceso de selección hace parte del costo de la selección, pero cuando yo tengo una capacitación para que mejore su desempeño, eso es una inversión. ¿Al final del día va el gasto de administración? Sí, pero hay que diferenciar entre inversión y gasto allá. ¿Hasta ahí vamos claros? Carolina, ¿vamos bien? Yo sé que tengo... Sí, señora, no acabé de entrar, pero... Tranquila, no, yo sé que tengo muy poquito tiempo con ustedes, pero ya vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. ¿Listo? Luego, ¿qué tenemos? Gastos de mercadeo y venta. Entonces, la función de mercadeo... Todo bien. Gracias, compañero. La función de mercadeo, ¿de qué se encarga? De buscar todas estas estrategias para fidelizar a los clientes. Eso implica que el producto llegue a tiempo, con las condiciones. Ustedes dirán, ah, pero es que en la producción hay que tener la calidad. Ya habíamos hablado en algún momento de la material preparado y es que la calidad tiene que ser transversal a la organización. Todos los procesos de la organización tienen que actuar con calidad. Pero específicamente el área de mercadeo se encarga de fidelizar a ese cliente. Es decir, si hay una oficina que atiende quejas y reclamos, pues estará asociada en alguna parte del proceso de mercadeo y ese costo invertido en el proceso, si yo voy a hacer actividad de fidelización, pensemos otra vez el grupo de éxito. Cuando nos dicen que nos devuelven un bono por cada no sé cuántos puntos, eso está cargado al área de mercadeo. Ellos no dicen cuánto valor disponen para el gasto. Profe, se le entrecorta. Se me entrecortó. Ay, ¿qué pasaría? Profe, qué pena, no se le escucha bien, se entrecorta la voz. Ay, qué susto, ¿qué pasa? Bueno, ya va a mirar qué está ya pasando. ¿Ya mejoró? Se fue. ¿Ya se fue? Espérame. Ahí mejoró. Ahí mejoró. Haga otra prueba. Ahí mejoró. O sea, los compañeros se escuchan perfectamente. Sí, compañeros y ustedes me escuchan. Yo también los escucho súper bien, pero a ella no. A mí ya no me escuchan. Ahí mejoró. Bueno, ok. Ahí mejoró, profe. Ahí se oye bien. Perfecto. Entonces decíamos que todos esos recursos asociados al mercadeo, como en el caso de los bonos que otorga el Grupo de Éxito por puntos de fidelización, son un valor asociado a esa función, pero las personas que están asociadas al proceso son un gasto mensual porque todos los meses reciben su salario, ¿cierto? Entonces me dirán, pero es que los que están en el área comercial tienen que tener comisiones. Sí, está bien que su salario pueda ser fijo o variable y que eso hace parte ¿de del gasto de mercadeo. Si por el contrario yo estoy diciendo el mismo ejemplo, que soy colanta y yo necesito colocar leche marca Colanta en Cali, yo tengo una planta, espero que todavía exista, en Armenia, ese trayecto de desplazamiento, la logística incluida, tengo que asumirla y eso es un gasto de mercadeo. Entonces, profe, entonces ahí ese gasto no es fijo, sino que es variable. Sí, puede ser variable, porque se funciona ¿a qué? A las unidades vendidas. Es decir, si usted vende para ese mismo ejemplo, para el Valle, 5 camiones de full capacidad, no tengo idea en este momento cuánto puede asumir un camión, pues debe garantizar que el camión salga con el cupo completo para que a usted se le vuelva eso parte del costo de la distribución y no del gasto, porque usted no puede mandar el camión con la mitad de la carga porque le vale lo mismo. Entonces ahí es donde se vuelve ese gasto. Entonces usted tiene que optimizar. ¿Listo?
Cuando ya hemos descontado los gastos administrativos, los gastos de mercado y venta, ¿a dónde vamos a llegar? Al resultado del negocio. ¿El resultado del negocio qué es? La utilidad de operación. Esa utilidad de operación, que aquí la hemos denominado como UAI, significa utilidad antes de impuestos e intereses. Es decir, ¿qué le queda al negocio después de hacer toda su operación? Utilidad antes de impuestos e intereses. También encontramos, entonces, otros renglones destinados ¿a qué? A otros gastos, otros egresos. ¿Cuáles egresos? Si la compañía, por ejemplo, tuviese bienes dentro de sus derechos, o sea, ya en el activo, que correspondan, por ejemplo, a un yate en Cartagena, que nada tiene que ver ni con Grupo Éxito ni con Colanta, pero es un activo, es un bien de la empresa, ese yate probablemente tiene que pagar gastos ahí se me olvidó, del puerto, mantenimiento, etcétera. Entonces, se registran después del resultado del negocio porque hacen parte de un activo de la empresa, pero que no está destinado a la operación, o sea, a lo misional. Si por el contrario el yate lo alquilamos para hacer algunos eventos y genera ingresos, pues tendríamos que asumir aquí en este renglón de otros ingresos también lo percibido por ese concepto. Y por último, vamos a descontar los gastos financieros. ¿Cuándo tenemos gastos financieros? Cuando yo financié, cuando me devuelvo aquí al renglón donde tenía un préstamo de corto plazo y un préstamo de largo plazo y unos bonos, cuando yo presto recursos en el sistema financiero, ¿yo qué tengo que pagar? Un interés. Ese interés se llama gasto financiero. Profe, entonces, ¿dónde quedó la cuota? La cuota ya está aquí dentro de los gastos de administración, porque usted mes a mes tiene que cancelar la cuota. ¿Cuál es lo adicional? El gasto financiero, que usted lo separa del negocio. Porque al final del día, la gerencia nos va a hablar de qué, cuál es la rentabilidad que obtuvo la empresa, cuál es ese mayor logro que obtuvo. Entonces, por eso separamos los gastos financieros. Si tuviésemos también un ingreso financiero, me explico, esos títulos, esos bienes que teníamos allá de inversiones temporales generaron unos ingresos financieros, se sumarían acá. ¿Listo? Entonces, al final, ¿que esto es qué? Esto es de todos los esfuerzos que fueron las ventas, restamos todo lo que sale hasta llegar a la utilidad operativa, sumamos otros ingresos si existieran y restamos los otros egresos para llegar al renglón de utilidad antes de impuestos e intereses, que es esta penúltima de acá, que es cuánto le queda a la empresa después de haber descontado todo, para luego calcular ¿qué? El aporte al socio mayoritario. ¿Cuál es el socio mayoritario de una empresa? ¿Por qué pagamos impuestos? El Estado. El Estado, el Estado. Ay, ¿cómo así que el Estado es mi socio? Sí, el Estado es el que garantiza las condiciones para yo poder realizar el negocio, ¿o no? Entonces, como el Estado garantiza las condiciones y como en este país casi no hay impuestos, pues hacemos una provisión de ¿qué? De lo que se debe pagar al Estado sobre esa utilidad antes de impuestos que tiene la empresa. Cuando eso ya está depurado, entonces al final del día tenemos la utilidad neta. ¿Cuánto se gana la empresa? ¿Producto de qué? De esa decisión de operación. El estado anterior que veíamos de la situación financiera o balance, que también lo habíamos conversado un poquito en la sección anterior, es un estado que es más estático, es una fotografía de cómo están los derechos de la compañía. Ay, tengo una buena noticia, que dice el profe que no hay problema en iniciar a las 8:35. O sea que tengo más tiempo. Sí, profe, se puede demorar otro poquito. Bueno, excelente, porque como se han dado cuenta, estoy aquí, espero que ya les va la palabra, pero siempre hemos estado aquí pues optimizando el tiempo. Mientras que el estado de resultado, ¿qué es? Es dinámico. Imaginemos el anterior una foto e imaginemos el estado de resultados, una película. Porque esta película, este video, la gerencia lo está monitoreando ¿cuándo? Permanentemente. Si bien todos se consolidan al final de un periodo, que puede ser cada cuánto, ideal, mensual, si no trimestral, si no semestral y como mínimo por obligación del comerciante una vez al año. ¿Qué ocurre si usted no mide con frecuencia? Entre más usted se demore para medir, más riesgo tiene en la organización. Por eso en el lenguaje gerencial, ¿qué nos están hablando?
permanentemente nos están invitando a vender más, a controlar costos y gastos y a ser más productivos. ¿Sí? ¿Les ha pasado en la organización? Sí. Sí, Todo el tiempo, este es el elemento de trabajo Todos los meses. fundamental de la gerencia, más otros elementos, ¿cierto? Porque ustedes vieron ahí que ya han podido explorar un poquito el material y es que hay una serie de indicadores. Nosotros no nos vamos a detener en la medida de los indicadores, porque acuérdense que el objetivo del curso es tener un lenguaje gerencial y saber cómo volver esas decisiones del área de talento humano específicamente, que son tan cualitativas, cómo volverlas cuantitativas, que es lo que tenemos que tener. Por aquello que decía, no es que la profesora sea muy capitalista, no, es que la realidad de las empresas, es que las compañías se crean para generar valor, es decir, que además de lo que todos hemos dicho, pues el dueño quiere que cada periodo haya un resultado aquí positivo, y entre más grande mejor, ¿cierto? ¿Alguna inquietud hasta ahí? no, profe. Muy bien. Un grupo de estados financieros. Y ahora viene de pronto lo que viene. ¿Sí? Bueno, por aquí no está Jaime, que es el contador. Un grupo de estados financieros entonces se compone, además de los dos que acabamos de nombrar, son 6 estados. ¿Qué más tiene? Tiene un estado de cambios en el patrimonio del periodo, es decir, qué pasó con el estado de cambios en el patrimonio. Digamos que en las compañías anónimas, sociedades anónimas, es mucho más fácil evidenciar esos cambios en el patrimonio porque yo puedo comprar o vender acciones con facilidad, ¿cierto? Si tengo aún disponibilidad para la venta. No las acciones que están en circulación. Si yo ya tengo unas acciones en circulación, porque en algún momento de la vida tomé la decisión, que volvamos aquí un poco a la fuente de financiación. Yo quiero hacer una inversión más de largo plazo, entonces yo en lugar de emitir una de estos, o tomar una deuda, o emitir unos bonos, emito acciones. ¿Qué ocurre con las acciones? Cuando yo vendo acciones, estoy cediendo derechos de los socios, es decir, que el patrimonio va a disminuir, porque ya no es 100% mío, sino que lo tengo que compartir con alguien más. Entonces ahí podríamos ver pues el estado de cambios en el patrimonio. Luego viene el estado de flujo efectivo del periodo, cómo fue el efectivo de la compañía. ¿A alguno de ustedes le ha ocurrido que cuando va a un banco, al sistema financiero, a realizar un préstamo, le piden pues el soporte de los ingresos? Entonces usted empieza a llevar todas, si es empleado, las cartas laborales, y usted dice, ah, no, yo tengo otros ingresos, porque tengo una renta, porque hago consultorías, etc., etc. Que al final del día uno diría, bueno, si la persona tiene esa capacidad, ¿que el banco a quién le presta? ¿A quién le prestan los bancos? Al que tenga la capacidad de endeudamiento. Al que tenga capacidad de responder, porque ellos también son un negocio y tienen que minimizar el riesgo, que también lo tocábamos en una de las secciones. ¿Yo para qué hago toda esta gestión financiera? Para minimizar el impacto del riesgo. Entonces, pareciera que cuando nosotros vamos a hacer un crédito, llevamos todos esos aportes que si nos detuviéramos a pensar, pues estos son mis ingresos, en algunos casos, no todos, ¿por qué tendría que estar prestando dinero? ¿Cierto? Y es porque en algún momento ese flujo de efectivo que yo tenía que haber manejado, no lo gerencié bien, ¿cierto? Y me quedé sin dinero por cualquier motivo o voy a hacer una inversión, cualquiera que sea la necesidad. Entonces se presenta el flujo de efectivo del periodo, es decir, cómo se movió el dinero, cuánto ingresó, cuánto salió y cuánto le quedó, básicamente. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo aquí una utilidad de el estado de resultados, eso es una utilidad contable, eso es un registro. ¿Han escuchado de pronto compañías que son muy solventes en sus resultados financieros y cuando van a trabajar encuentran que no tienen liquidez? ¿Puede pasar? Profe, o sea, que pueda pasar, yo realmente no sé porque no conozco como mucho de este tema, pero a mí sí me causa como mucha curiosidad que uno a veces encuentra como empresas que dicen, no, es que nos tenemos que endeudar para mostrar en estados, en balance de resultados, así no tengan como la necesidad. Y yo, ¿por qué ocurre eso? Bueno, gracias Carolina por la pregunta, pero ya voy, antes de responder a Carolina. Resulta que la compañía entonces
lo que me refería al primer ejemplo es, si hay una compañía que tiene una situación normal, donde hay recursos, fluidez, y en cualquier momento está ilíquida, entonces no tiene con qué pagar la nómina, con qué asumir las prestaciones sociales, etcétera, etcétera. ¿Es problema de qué? De un inadecuado manejo en el flujo de efectivo, porque puede tener muchos recursos, pero en cartera, no ha cobrado, o puede tener muchos recursos en la bodega y no ha vendido, ¿cierto? Tiene dinero, pero no lo ha movido, o sea, lo que no tiene es un buen manejo del flujo de efectivo. Lo que dice Carolina hace un minuto de por qué las compañías se endeudan es por esta razón. Miren que si nosotros no tenemos gastos financieros, ¿cómo será la utilidad operativa? ¿Mayor o menor? Pues mayor. Mayor. Y si yo tengo una utilidad operativa mayor, ¿cómo va a ser el impuesto que le va a pagar al banco? Al Estado. Perdón, al Estado. Sí, mayor. ¿Sí? Entonces, por eso es que nos dicen, y contablemente nos dicen, ojo, no, en contabilidad, ¿cómo es el proceso del sistema de información? Tiene que ser muy detallado. ¿Por qué? Porque lo que usted grabó aquí en gastos de administración debe cumplir las condiciones. Lo que usted tiene en gastos financieros debe cumplir las condiciones, porque si no, no es descontable. Y si no es descontable, quiere decir que yo voy a pagar más impuesto de renta. Y a nadie le gusta pagar más de lo que debe pagar, ¿cierto que no? Ajá. Entonces eso. O hay otras compañías que dicen, no, yo necesito tener un historial crediticio. Mi flujo de caja me da para pagar el crédito sin problema y no tengo historial, entonces voy a empezar a hacer historial crediticio. Pero la principal razón es que en la medida que yo trabajo con el dinero del otro, es mucho más barato que hacerlo con recursos propios. Pensemos en esto. Vamos a montar una compañía cualquiera que vale 1.000 millones de pesos el activo. Como nosotros somos, perdón la expresión, ricos y extravagantes, pues no vamos a ir a pedirle plata prestada a nadie, sino que la vamos a poner todos nosotros. Todos en el curso vamos a poner el dinero, pero no nos fue bien. Entonces, ¿quién perdió la plata? Nosotros. Ahí, entonces, en el otro caso, si usted no tiene con qué pagarle al banco, no le ejecuta las garantías. La respuesta es sí, pero hay un mayor riesgo cuando yo trabajo con todo mi capital. Esa es la diferencia. Luego, otro estado financiero son las notas a los estados financieros, incluyendo las políticas contables. ¿Qué es eso? Que como veíamos en estos datos que hace un minuto mirábamos, nosotros solo teníamos cuentas y saldos, que es lo que ustedes van a empezar a trabajar para la última tarea. Entonces, si yo quiero saber qué significa la cuenta que se llama disponible, donde está en la caja y el banco, pues yo tendré que tener una nota aclaratoria que me dice, es que yo tengo 100 millones de pesos, pero tengo solamente 20.000 en la caja y tengo 50 millones en Bancolombia, 30 millones en un banco en el exterior, 15 millones en el banco no sé qué, no sé qué. O sea, ahí está el detalle. En las notas de los estados financieros está todo el detalle del movimiento de esas cuentas. ¿Y por qué incluyen a las políticas contables? Que las políticas, como su nombre lo dice, es una herramienta que nos ayuda a gestionar la organización. Entonces, si es una política de la compañía, por ejemplo, aplicar todos los descuentos por pronto pago que le den. Un descuento por pronto pago que se otorga es que yo compro un bien cualquiera que sea y pacté un tiempo de pago a 30 días, pero luego la otra compañía tiene necesidad o tiene una política cualquiera que sea y quiere recaudar ese dinero antes de los 30 días, me llama el día 5 y me dice, María Eugenia, págueme esa factura, que vale 100 pesos, yo le doy un 5% de pago de contado y me la paga ya. Entonces yo ya no la voy a pagar 100, sino que la voy a pagar ¿cuánto? 95. ¿De qué depende? De que yo evalúe si tengo efectivo, si tengo que prestar dinero es mucho menor el costo que pago al banco, y entonces esas son las políticas, cómo se va a manejar la organización. Que dentro de esa, mire que en el área en cada área, por ejemplo en talento humano, entonces nosotros tenemos las políticas para gestionar el proceso. Una política, no se permite la contratación de familiares o se permite contratación a partir de tal grado. Es lo mismo en lo financiero. ¿Cuáles son esas condiciones para manejar las finanzas de la compañía? ¿Listo? Y luego se hace por último un estado de cambio de la situación financiera comparativa de un periodo a otro. ¿Cómo le fue a la compañía? Periodo a periodo. ¿Sí? Como les digo, esto es para ustedes, señores gerentes de talento humano, cultura financiera. Ustedes mañana van a estar, seguro les ha pasado y si no les va a pasar,
en las juntas directivas o en algún informe de presentación de resultados de la gerencia están hablando de todas estas temáticas y nos quedamos como ¿eso qué es? Insisto, con mucho respeto, lo decía en uno de los encuentros, el área de gestión humana, que es un área estratégica, como muchas de la organización, como las otras tres, tiene que tener la misma responsabilidad de comprender lo que está pasando. Es decir, que ya no nos miren más como solo los que gastamos y como solo los que hacemos rifas, juegos y espectáculos. Hace parte de la labor porque debemos buscar las estrategias para fidelizar al cliente interno, que es nuestro colaborador. Pero no es lo único que hacemos. La misión nuestra es agregar valor permanentemente a la empresa a través de la gestión de personas. ¿Listo? ¿Cuáles son los objetivos de los estados financieros? Entonces, los objetivos de los estados financieros sería presentar información sobre cómo está la organización, la foto anterior que decía, estaba la situación financiera, qué tengo, qué debo y a quién le debo. Pero lo más importante, apoyar a la gerencia en la planeación, organización, dirección y control de la empresa. Así como en nuestro proceso controlamos y tenemos unos indicadores que son de operación, otros tácticos y otros estratégicos como la retención, igual en lo financiero, porque esto debe ser acorde ¿a qué? A lo que la compañía tiene en la plataforma estratégica. Y ahí teníamos de pronto una sensación cuando ustedes fueron a indagar sobre el presupuesto y con qué se encontraron. Algunas organizaciones con unas estructuras muy formalizadas y otros que aunque lo hacían bien, no estaban tan explícitas. Es lo mismo en este caso. Y sirve de base para fijar políticas de accionistas y juntas de directiva. Porque cuando a mí el socio me dice, yo invierto 1.000 millones de pesos en el negocio, pues espera que ya les decía, yo le dé muy buenas utilidades y muy buena rentabilidad. Entonces tenemos que saber qué es lo que va a esperar. Si el accionista tiene una expectativa de rentabilidad, hay que cumplírsela y hay que devolvérsela ¿qué? Vía utilidades. ¿Y cuál es el papel de la junta directiva? Por ejemplo, siempre al inicio del primer trimestre del año, nosotros escuchamos en medios económicos hablar de que las compañías decretaron X pesos por acción. Eso ocurre ¿qué? En todas las compañías que son sociedades anónimas, que tienen acciones, que la gente está esperando un dividendo. Ecopetrol, Nutresa, etcétera, etcétera. ¿Dónde sale esa base para la fijación de esas políticas? Del resultado de la compañía. Porque la compañía no puede ir a pagar dividendos haciendo uso de un crédito. No debe. Puede pasar, pero no debe. ¿Listo? ¿Qué más es importante? Resulta que las normas internacionales de información financiera, que no es otra cosa distinta a un estándar de unos lenguajes financieros globales, ¿qué pidió? Pidió que la información de la organización fuera útil para la toma de decisión de cualquiera de los usuarios. ¿Y cuáles son los usuarios? El usuario puede ser el Estado para saber cómo me va y cómo está con su proyección de impuestos. Ellos también tienen que proyectar sus ingresos. El usuario es el banco para saber qué me presta o qué no me presta. El usuario es el trabajador. Pero es que yo no conozco los estados financieros. Si bien a nosotros no tienen por qué llamarnos a darnos cuenta de los informes económicos, sí podemos acceder a esa información, porque la información financiera hoy en Colombia es pública, como es en el mundo. Usted reporta, cada compañía debe reportar, como les decía, mínimo una vez al año. ¿A quién? A supersociedades. Y dependiendo del sector donde yo esté, allá está la información. Entonces, aunque todavía nos encontremos gerencias que son temerosas de la información y la salvaguardan como un tesoro, y no estamos diciendo que no sea importante, lo estratégico no está en los datos, lo estratégico está en lo que usted haga con esa información, en las decisiones que toma. Por eso deben ser comprensibles, deben ser claros, con información útil, oportuna y fácil de acceso para la toma de decisiones. ¿Qué es eso? Yo les decía, entre más cercano sea la medición, más fácil la decisión. Pero ¿qué ocurre si nosotros hoy, a noviembre 8, estamos recibiendo información del consolidado del 2017? ¿Qué ocurriría? ¿Cómo es la calidad de las decisiones? Inoportuna. Ya no es útil, ya no es oportuna. Ya las decisiones que yo tome sobre eso son riesgosas, pues ya ha pasado un año prácticamente, ¿sí? Entonces ya no hay confiabilidad, ya no hay objetividad. ¿Por qué? Porque la información no está al día.